hoy, 21 de octubre, literatura, política y derecho. En primer lugar, quisiera oír rápidamente los comentarios que pudieran tener acerca de las obras que están leyendo. Los escucho. Bueno, yo todavía no he empezado a leer propiamente la obra, pero me he estado informando un poco sobre Bertolt Brecht. Y bueno, básicamente se trata de un autor que hace una revolución en materia de teatro. Disculpe, profe, hay resonancia. ¿Se podría mutear el micrófono? Sí, Gracias. Entonces hace una revolución en materia del género dramático, del género teatral, porque se aleja de la clásica concepción aristotélica del teatro para incorporar lo que se llama teatro épico. Bertolt Brecht básicamente quiere provocar un efecto de distanciamiento en el espectador. En el teatro clásico uno se identifica con los personajes. De alguna manera se trata en la concepción clásica de un teatro que podríamos decir imita la vida. O bien es un teatro que básicamente trata de entretener al espectador y éste se identifica con los personajes y pierde la idea de que lo que está viendo es ficción. Eh, Brecht quiere hacer lo contrario, que el espectador se distancie de la obra y tenga conciencia de que lo que está viendo es una obra de teatro. Entonces son frecuentes las interrupciones para que el espectador se dé cuenta de que lo que está viendo no es real, es ficción, pero que esa ficción tiene un tinte de denuncia social. Es un autor muy comprometido con los cuestionamientos sociales. La obra que estaba por empezar a leer, Terror y Miserias del Tercer Reich, son una serie de distintas escenas que están atravesadas por un eje en común, pero no se trata de una clásica obra de teatro con 3 actos y las distintas escenas que pueden contenerlo. Son secuencias de escenas distintas. De hecho, se podría leer en cualquier orden el libro. Hay quienes dicen que sería, si bien un clásico ejemplo de teatro brechtiano, eh, una obra que se acerca un poco a las concepciones del teatro tradicional por cuanto no son tan frecuentes estos efectos de distanciamiento brechtiano, eh, pero que aún así, bueno, pueden advertirse y que, como decía, son típicas del teatro épico que tiene justamente a Bertolt Brecht como su fundador. Estaba muteado, profe. gracias. Sí, es que el micrófono salta del silencio a la audición. Te propongo una cosa. Ahí lo podemos ver, profe, ¿eh? Sí, ahora hasta yo me veo. Bueno, este, Diego, te propongo una cosa, si es posible, un, un trozo, a lo mejor con algún compañero o compañera, de que grabes alguna parte que te parezca, haciendo cada uno un papel de ustedes, de esta obra de teatro. Eh, bueno, e intentemos ver qué efecto tiene. ¿Será posible, Diego? Y es un poco complicado hacer esto en línea, pero
Bueno, Haremos pero lo pueden grabar, lo pueden grabar. bueno, trataré de hacer todo lo posible, profe. Yo he hecho durante la pandemia teatro con el grupo de la facultad, lo hacíamos online, con mucha dificultad, por cierto, ¿no? Pero bueno, o vos solo, en fin, intenta si se puede. Bien, Perfecto. gracias Diego. ¿Hay algún otro comentario? Profesor, yo quería hacer una consulta del tema de teatro. ¿Usted se puede anotar uno para ese teatro, para teatro? ¿Cómo? Sí, lo podemos anotar para teatro. Perdón, no Es escucho que nada. está perdida su cámara, ahí está. Si nos podemos nosotros anotar para teatro o para participar, o es el año que viene sería, porque este año ya está empezado. Su De la pregunta facultad. perdón, su pregunta, Alicia, es participar en el teatro de la facultad. Sí. Ah, bueno, mire, el grupo es abierto, nos juntamos los días martes a las 7 de la tarde bajo la dirección del profesor Raúl Sancica. Así que bueno, ahora Ah, estamos tratando de poner en escena El enfermo imaginario de Molière. Nos juntamos abajo, en el aula magna, que es a sí. donde vamos a hacer la representación. Es abierto y puede ir el que desea, alumno no de derecho o abogado. Así que Ah, intégrese quien lo quiera. Martes bueno, 19 horas, Alicia. bueno. Bien. ¿Hay algún otro comentario que deseen hacer? Santiago, Hernán, Juan, Mariana, Elda. Eh, bien. Yo empecé a leer, profe, eh, Cierra. empecé a leer uno de los que subió usted que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Me pareció interesante porque todavía recién voy en los comienzos, ¿no? Porque son 13 capítulos donde se explican estrategias basadas en el engaño para vencer, bueno, en este caso en la guerra, pero que se pueden aplicar a otros campos, no solamente el campo militar. También se podría aplicar, por ejemplo, para la política, para la diplomacia, para los conflictos. Y la verdad me pareció bastante interesante porque, por ejemplo, en el primer capítulo del libro, del arte del engaño, lo que menciona es que, por ejemplo, habla de tropas, y lo que hace el libro menciona como que muestra incapacidad o debilidad a través del engaño en una batalla para después poder ganarla. Así que me pareció interesante, recién lo estoy empezando a leer, le soy sincero, me falta bastante, pero me parece interesante el libro. Muy bien, Hernán, efectivamente el arte de la guerra es un clásico y efectivamente se puede y de hecho se ha aplicado muchas veces en el campo de la política. Me parece bien eh, apresurar la lectura, así nos puede entregar un comentario más desarrollado la próxima clase. Gracias, Perfecto, Hernán. profe. ¿Algún otro comentario? Yo le quería preguntar, profe, ¿qué iría para el parcial? Ay, para el segundo parcial. Eh, Va a ser la segunda semana de noviembre, pero no he fijado aún la fecha. ¿Mm? Eh, bien. ¿Algún otro comentario? Para el día de hoy, que en realidad va a ser más reducida mi intervención, casi va a ser una microclase, eh, había preparado para proponerles lo siguiente. En la lista de textos que ustedes tienen, aparece uno de Philip Roth, que se llama La conjura de la democracia.
Es un libro ficcional en el cual imagina el autor una elección en la Europa, mejor dicho, en el mundo de posguerra, está ubicado en Estados Unidos, a donde una figura real, emblemática, Charles Lindbergh, que fue aquel aviador famoso, se postula a la presidencia y gana la presidencia de los Estados Unidos, venciéndolo al candidato Roosevelt. Y en ese escenario ficcional de unos Estados Unidos a donde aparece un candidato, diríamos, casi antisistema, simpatizante del nazismo, que triunfa en una contienda presidencial, aparece el tema que hoy, de alguna manera, y ya desde hace varios años, está rondando tanto en el análisis periodístico, también en el análisis y el debate político, en Europa, en América y en general en una suerte de fenómeno mundial. Me refiero a lo siguiente. El tema podría ser titulado como la crisis de la democracia o la democracia en crisis o las amenazas a los regímenes democráticos. Seguramente ustedes han leído en noticias periodísticas recientes, la última, si la memoria no me falla, se refiere a la elección italiana en la que una diputada, Meloni, de un partido llamado Los Hermanos de Italia, sale triunfante en una elección y muy posiblemente encabezará el nuevo gobierno italiano. Y los titulares de los periódicos, los nuestros y los periódicos italianos y otros periódicos del extranjero, portales de noticias y comentarios, han puesto algo así como el título muy sugestivo, alarmante, de la vuelta del fascismo, o el triunfo del fascismo, o el fascismo vuelve a Italia, o más generalmente, el fascismo gana espacio en el mundo. Y así aparecen figuras como la candidata francesa derrotada, Marine Le Pen, pero que tuvo un desempeño electoral en Francia muy significativo, gobiernos como el húngaro de Víctor Orbán, o como la situación polaca actual, o como partidos que crecen electoralmente como Vox en España. Y casi en todos los casos el título o el comentario o el análisis en torno a estos países, a estas situaciones, es: el fascismo está ganando cada vez más espacio. Y entonces aparece el término fascista, aparecen otros títulos como triunfa el discurso
nacionalista, en el caso europeo anti-europeísta, otros títulos como el discurso homófobo o otros títulos como el discurso anti-inmigraciones, es decir, títulos, planteos, apreciaciones parciales o globales como que el mundo estaría viviendo un momento de resurgimiento o de avance del fascismo. A este análisis, no siempre fundado y profundo, pero que tiene mucho impacto mediático en los medios y en las redes sociales, se suma una serie de noticias que tienen que ver con el conflicto bélico de Rusia invadiendo a Ucrania, Ucrania defendiéndose de la invasión, amenazas por parte del agresor, Rusia, a los países de la Unión Europea que le están dando apoyo a Ucrania, amenazas, digo, de generalizar el conflicto o incluso en las últimas semanas amenazas de usar la llamada opción nuclear. Entonces, desde hace ya varios meses se ha establecido en Europa y de allí al mundo entero un clima de guerra o de preguerra o de una creciente amenaza bélica y una serie de crisis que tienen que ver fundamentalmente con la energía, el tema del petróleo, la energía eléctrica, el encarecimiento de productos básicos, la reaparición de un fenómeno que en Europa pertenecía a la historia o casi a la prehistoria, como es el tema de la inflación. Digo, en ese contexto que está pintado o descrito con estas notas que acabamos de dar, ¿no? Y las he dado así a manera de pinceladas, de brocha gorda, en el cual hay un sentido bastante catastrófico, ¿no? en esta visión, surgen algunas preguntas que son las que estoy tratando de plantear en la clase de hoy, y lo voy a plantear a manera de pregunta. ¿Es real que estamos viviendo una época similar a la entreguerra europea, es decir, el periodo que fue de 1919 a 1939, en el cual aparecieron y se convirtieron en gobierno regímenes que iban a inaugurar un modelo de Estado totalitario, como fue el fascismo italiano o como fue el nazismo alemán. En ese contexto en el que hizo crisis eso que alguno de ustedes hizo referencia con la lectura de Una princesa en Berlín de la República de Weimar, es decir, aquella
república que se instala en Alemania en 1919, terminada la Primera Guerra y que termina hecha añicos con la subida de Hitler al poder en 1936. La guerra comienza en el 39. En ese periodo de entreguerra hay muchos, fundamentalmente en un análisis periodístico que yo calificaría de apresurado, que establecen similitudes. Es decir, está el mundo viviendo un momento como el que se vivió y en el que aparecieron estas experiencias totalitarias. Y miren si no tenemos razón, cómo reaparecen los fascismos. Entreguerra, amenaza de guerra, fascismo, crisis de la democracia, estos serían los titulares. Y acá vienen las preguntas. La primera, y lo hago de la mano de un autor, Gentile, que está en un texto que acabo de subir al grupo de Facebook acerca de una pregunta, ¿no? ¿Qué es el fascismo? ¿No? Gentile es un historiador italiano que ha analizado con bastante rigor ese fenómeno que ocurrió a partir de 1919. La pregunta que se hace Gentile en un reportaje que está puesto allí también en el grupo de Facebook que tenemos en Literatura Política y Derecho, la pregunta es si se trata de un resurgimiento, reaparición del fascismo o de una crisis de la democracia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me anticipo a decir que, a manera de respuesta provisoria, por cierto, que es más lo segundo que lo primero. Es decir, es más una crisis de la democracia con toda una serie de interrogantes que una reaparición del fascismo. La segunda pregunta que podríamos hacernos de tono más general es si es posible, ¿no?, que en la historia haya repetición. ¿Es posible que hoy vuelva a producirse lo que se produjo en aquellos oscuros años 30, crisis, aparición de los totalitarismos? Los fenómenos históricos, para muchos, entre los que me inscribo, no se repiten. Es decir, puede haber similitudes con épocas pasadas, pero lo que fue y las nuevas realidades, por más similares o parecidas a experiencias anteriores, son distintas. Naturalmente que esto es discutido y discutible y yo los invito a que ustedes piensen esta cuestión. Porque fíjense en que acá estamos hablando de sí, ese fenómeno totalitario descrito en muchas de las novelas puestas a disposición de ustedes. En el caso alemán o italiano, ahí está el libro Hijo del Siglo, donde a través de la vida de Mussolini se entiende el contexto en el que nace el fascismo y se desarrolla, el fascismo italiano o el comunismo ruso o el nacionalsocialismo alemán. Digo, la pregunta es si esos fenómenos que se desarrollaron a partir de la década del 20-30 en Europa y en el mundo
están hoy reapareciendo con estos nuevos partidos, liderazgos, candidatos que son periodísticamente titulados como fascistas. Hay acá también una pregunta que podríamos hacernos acerca de qué es el fascismo, o mejor, qué fue el fascismo. Para aquellos que entendemos que el fascismo fue un fenómeno que se dio en un momento dado y que no es repetible en las actuales circunstancias históricas. Pero en esto, como en otras cuestiones, ya la escucho Alicia, hay a veces una muy rápida generalización, tanto en la prensa, los medios, las redes sociales, los debates políticos, donde se rotula de fascistas o se rotula, por lo contrario, de comunistas a situaciones, personas, liderazgos o regímenes dentro de un acalorado debate político, y el término es usado más como arma de combate que como un término que indica, que explica un determinado régimen político. La escucho, Alicia. Sí, profe, yo quería hacer una quería saber, usted que sabe más de política, el tema de Juan Domingo Perón. Él visitó a Italia en la época de Mussolini. ¿Él fue para ver el fenómeno de Mussolini? ¿O él él tenía si le pegó algo de Mussolini? ¿O él lo criticó? ¿Usted que sabe más de ese tema? Porque no fue a Alemania, pero fue a Italia, justo en la época. En realidad, a su pregunta le respondo, Perón estuvo como agregado militar en la Embajada Argentina en Italia durante una parte del periodo mussoliniano. De allí que él pudo ver, pudo oír y pudo tomar una serie de experiencias que se daban en aquel contexto, y luego se dijo que muchas o algunas o en parte, para otros todo, las medidas que se fueron tomando en la Argentina desde aquel gobierno militar del 43 al 46 y durante los años del gobierno peronista 46-55 fueron tomados o inspirados, por ejemplo, en la legislación laboral del modelo fascista. Yo creo que esto es una gran simplificación y habría que hacer un análisis un poco más detallado. Pero a su pregunta, esta es mi respuesta, Ani. Esa fue lo que él conoció y vivió durante esa época. Incluso más, que acá agrego. Perón vivió como dos Europas distintas. Antes de ser gobierno en la Argentina, vivió y conoció de cerca la naciente experiencia del fascismo italiano. Durante su exilio, a partir de su derrocamiento en 1955 y hasta su vuelta al país en 1970, él tuvo la oportunidad de ver en el escenario europeo fenómenos nuevos y distintos que muchos sostienen, me incluyo entre esos muchos, que influyó en una nueva visión política de ese Perón que regresó al país en los 70, ¿sí? Donde hay una fuerte revalorización de la cultura democrática europea. Bueno,
Esto es lo que yo quería básicamente plantearles en la clase de hoy. Con este texto de Roth, que es un texto ficcional, el texto de Gentile, que es un interesante análisis sobre el fascismo, y esta entrevista en la cual él se refiere a el fenómeno reciente, que es el triunfo de este movimiento político calificado, a mi juicio, muy rápidamente como fascista o neofascista. Y acá hay un problema de término que sería interesante analizar con algún cuidado. Conservador, derecha, fascismo, ultraderecha, ultraconservador. ¿Qué es cada término? ¿Qué significa el ultra que está al lado de conservador? ¿Qué significa el ultra que está al lado de derecha? ¿Es lo mismo conservador que fascista, derechista que fascista? O en el otro lado, sería lo mismo izquierdista que comunista, ultraizquierda. A ver, es lo mismo. Fíjense ustedes que estoy haciendo referencia a términos que con frecuencia se usan en el debate político, se usan en las redes sociales, se usan en los medios de comunicación, y no siempre estos términos están analizados suficientemente, son más bien rótulos o etiquetas, no hay demasiado análisis y esto complica lo que a mi juicio es coincido con Gentile, el problema de hoy. El problema de hoy es cómo está funcionando la democracia, cuáles son las amenazas, cuáles son los elementos críticos y cuáles son las respuestas posibles a dar dentro de los regímenes democráticos. Me parece que esta es la verdadera cuestión más allá de los roles. No sé, he hecho una síntesis muy apretada, si se ha logrado entender la idea que he querido dejar. Sí, profe, se entendió. Bueno, yo les voy a pedir que por favor ustedes traten de leer estos textos y piensen de la mano de este reportaje que está ahí en la página de Facebook y un poco lo correlacionan con los textos que están leyendo. En este caso, el Estado autoritario, el Estado totalitario, la democracia, amenazas del régimen democrático. De la mano de estos textos y con esta nueva incorporación, yo les pediría que avancen en su estudio y reflexión para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Profe, las notas del examen... Las notas del examen van a estar en la página de Facebook o ahí en el grupo en no más de 24 horas. Ok, gracias, profe. Muchas gracias, buenos días, perdón por lo corto de la clase y por las demoras tecnológicas, mejor dicho, las demoras producidas por la tecnología que hoy, una vez más,
me ha sido adversa. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Muy claro toda la explicación. Hasta luego.